Es a las 11 de la mañana. Dilcy Santander le ofrece un programa donde las familias pueden encontrar información Vamos a comenzar. consejos prácticos y perspectivas de parte de expertos sobre los desafíos de la crianza y vida familiar. Conversando con Dilcy, educación y disciplina positiva por esta tu emisora Sintonía 1420. No dejes pasar por alto tu salud y bienestar. Mejora tu calidad de vida escuchando En Sintonía con tu Salud con Charina García, Tracy Contreras y la participación de expertos invitados los martes a las 10 de la mañana por Radio Sintonía 1420. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta a Conoce tus derechos con la doctora Ana Mata. Bueno, y volvemos con ustedes nuevamente. Como les comentaba, administrar no es sinónimo de abusar, y eso lo vamos a descubrir hoy. Hoy le enseñaremos cómo la usura, el cobro ilegal en el condominio, dejan de ser un problema vecinal para convertirse en un caso incluso de derecho constitucional. El principio de legalidad no tiene pronto pago. El principio de legalidad tiene unos pasos que se deben seguir. Es por eso tan importante que el invitado que tenemos hoy en la entrevista horizontal, que es una persona que no solo es un referente en este tema, sino que además de ello, el invitado que tenemos el día de hoy es la persona idónea para podernos explicar con detalle, cómo es que nosotros podemos actuar dentro de un condominio cuando estamos actuando al margen de la ley, cuando se está vulnerando algún derecho constitucional. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros tenemos acá al doctor Orlando Jesús Hernández Díaz, cuya trayectoria ilumina las intersecciones más complejas del derecho. El doctor Orlando es doctor en Derecho Constitucional, es por eso que tiene esa facultad, esa capacidad de poder entender cuándo se está vulnerando un derecho constitucional. Además es magíster en Derecho Penal, por ello puede interrelacionar todo aquello relativo al derecho constitucional cuando se vulnera un derecho y se convierte en un delito. Que esas cosas están pasando mucho en el condominio, yo no sé por qué. Además de ello es especialista en Derecho Penal, como ya les dije, y magíster. O sea que si le faltó un poquito en la especialización, lo completó con el magíster. Imagínense ustedes el nivel de invitado que tenemos el día de hoy. Además de ello, y fundamental para nuestro tema de hoy, es especialista en gerencia profesional corporativa por la Princeton University. ¿Qué significa esto? Que el doctor Hernández Díaz es esta persona con la capacidad de interrelacionar los derechos constitucionales que tenemos como propietarios, los delitos que se pueden cometer cuando vulneramos estos derechos o vamos un poquito más allá. Y además de ello, esa parte administrativa tan vital dentro de un condominio. O sea, es la persona más idónea para que nos ayude a entender un poco por qué ocurren tantas ilegalidades dentro del condominio. Entonces, doctor Hernández Díaz, gracias por aceptar nuestra invitación. En la mesa de nuestro programa vamos a poner sobre el tapete la mala costumbre de los cobros adelantados en Navidad, esas provisiones excesivas, el llamado pronto pago con descuento y por supuesto esa práctica cada vez más extendida de cobros de gastos de condominio en dólares. Que ay, qué problema con ese dólar, Dios mío. Entonces nosotros hoy, con su vasto conocimiento en Derecho Constitucional y Gerencia, vamos a analizar cómo estas acciones se incurren en cobros excesivos, en usura cubierta, o dejan de ser un simple problema administrativo para convertirse en grave vulneración de derechos de nuestra Carta Magna. Doctor Orlando, los micrófonos son suyos. Gracias por estar acá hoy en Conoce tus Derechos. Gracias, doctora Ana. Muy amable por tu invitación y muy agradecido con tus oyentes, que sé que son bastante fieles. Y por supuesto también altamente agradecido y conmovido por la presentación que me acabas de hacer. Pero es que nada falso, es muy real. Todo lo que le di es muy real, tal pero cual. Muy excelsa tu presentación. Es más, hasta me sonrojé. Ay. Bien, mira, yo creo que debemos comenzar por lo básico, por el principio. Y es que la actividad de formar parte de una junta de condominio, ser directivo de una junta de condominio, no es una tarea para nada simple ni para nada sencilla. Y no solamente eso, sino que es una actividad que consume tiempo, recursos, conocimientos y
sin absolutamente ninguna remuneración, porque hay que entender eso, los miembros de la Junta de Condominio Nada. no tienen ninguna remuneración, son simplemente copropietarios, son simplemente condominiantes, otras personas más que prestan voluntariamente y son elegidos por los condominiantes para Y que prestar quieren para prestar recuperar o esa mantener. función, y evidentemente Sí. estoy casi seguro que en la mayoría de las ocasiones lo hacen con muy buena voluntad. Y hay que destacar algo que pasa muchísimo, lo viví yo en mi condominio, y a los que he tenido oportunidad de asesorar, pues los vemos muchísimo, y es la apatía de las personas Ay, con los total, temas ¿verdad? condominiales. Parece mentira, Quieren pero tener cuando... todo perfecto, pero no quieren Exactamente, cuando se convoca una asamblea ordinaria o extraordinaria de condominio, son muy pocas las personas que van, al menos que haya un problema grave. De resto, no hay. Entonces, la primera invitación es: hay que estar pendientes, y hay que, por parte de todos los condominiantes, estar pendientes precisamente de los asuntos del condominio, porque es muy importante. Si delegamos eso para que lo hagan otros, es ahí cuando empiezan los problemas. El principal problema es la apatía. Empiezas a delegar todo Claro. y ¿qué pasa? Que los demás terminan eligiendo por ti. Bueno, es que como dicen que ¿cómo es? El ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso también es aplicable en el condominio. Porque si exactamente. tú no cuidas tu propiedad, tú no pones de tu parte, tú no estás allí en las asambleas, ay, entonces Empiezan los con problemas. quejarse en Empiezan el los problemas. pasillo no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasa? En muchas ocasiones, quienes toman las riendas de una junta de condominio, ciertamente pueden hacerla con la mejor voluntad, pero es que es muy complejo. La actividad de dirigir un condominio, y más cuando es un condominio grande, es muy complejo. Así Hay sea que- chiquito. es que Yo tengo unos que son 18 personas y se es que viven mira, matando. hay que saber de gerencia, hay que saber de contabilidad, hay que saber de muchas cosas. Díganme si tienen trabajadores, es un temazo. Son muchas las cosas que hay que Tienen que atender asesorarse. y que hay que hacerlas bien. Entonces, el primer llamado, tú has martillado el clavo correcto. Hay que asesorarse. Y cuando digo que hay que asesorarse, claro, entiendo que hay personas que prefieren la autogestión y que lo hacen muy bien porque, bueno, han tenido cierta formación o son cercanos a la materia, y ciertamente lo hacen muy bien, pero en la mayoría de los casos no es así. No. Y como en la mayoría de los casos no es así, el primer llamado es asesorarse. Una junta de condominio sana debe asesorarse. El conocimiento lo hace buscar todo. los profesionales que tengan que orientarlo, buscar una administradora con experiencia, que cuente con apoyo legal, con experiencia, que los pueda guiar, porque son muchas las cosas que hay que abordar precisamente para no tener la gran cantidad de problemas que tú misma has señalado. Sí, es que fíjate que uno de los mayores problemas que yo siempre he visto dentro de los condominios es esa falta de conocimiento para actuar en momentos determinados. Muchas veces las personas tienen la mejor voluntad y lo hacen con la intención de Sí. efectivamente su propiedad, porque son propietarios, cada vez mejor, y por eso forman parte de la junta de condominio. Pero entonces a veces la falta de conocimiento y la falta de asesoría hace que incurran en situaciones ilegales. Sí. Es cuando comienzan que si las sanciones, que si las multas, que si el perrito Exactamente. se hizo, pues no era, le vamos a poner una multa de $500. Tuve un caso así por los lados de Sabana Grande. Y yo dije, ¿cómo que una multa? Y entonces ese dinero de la multa a veces se desvanece, no se explica, no se justifica, no se sabe qué sucede. O comienzan aquellas sanciones de cómo no estás al día, te voy a bloquear la llave del ascensor. Exactamente. O si pagas los primeros 5 días del mes, pagas 20, pero si pagas después del sexto día, pagas 25. Entonces, ese tipo de sanciones disfrazadas, porque el pronto pago es una sanción Sí, sin duda. disfrazada, aunque hablan de que es una motivación, yo no quiero motivaciones que me salgan más caras en lo absoluto. Porque si te pones a ver, ellos te dicen que el condominio los primeros 5 días del mes. Ok. Y si no, pagas más. Ajá, pero si yo cobro el 15 y el 30, y el 30 ya yo tengo mis cosas comprometidas y empiezo a pagar el 15, yo no estoy cumpliendo con el pago. Y entonces es esa falta de conocimiento lo que trae estas situaciones. Y muchas veces pasa por la apatía, como acaba de decir el doctor, la apatía, cuando ustedes no colaboran, cuando ustedes no forman parte de la junta y se quejan en el pasillo, se quejan en el ascensor, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces, claro, viene la cadena, es como una bola de nieve que va rodando. Entonces ustedes no participan en las asambleas
esta persona toma una decisión por falta de conocimiento, por falta de asesoría, afecta sus derechos constitucionales y viene todos los problemas que surgen generalmente en los condominios. Hay personas que lo hacen muy bien, ciertamente, y de verdad que los admiro. Yo jamás pertenecería a una junta. Lo he hecho en 2 ocasiones porque no me ha quedado opción y es terrible, el trabajo es insoportable. La gente piensa que uno, por ser miembro de la junta, es su empleado, o mejor dicho, su esclavo 24 horas. Te tocan la puerta a las 3 de la mañana. Mira, el ascensor no sirve. Cosas por ese estilo. Hay un gato en la entrada. A mí me pasó 1:30 de la mañana, una señora tocando la puerta. Y yo, Dios mío, ¿será que se está quemando el edificio? Y cuando salgo a ver, era que había un gato en planta baja. Ay, increíble. Esas cosas pasan. ¿qué hay que, se y supone? por eso hay que recalcar que los directivos, la junta directiva de un condominio no son policías, Nada. no son funcionarios de seguridad, No son no son plomeros. secretarios, no son plomeros, no son conserjes, no son técnicos de ascensores. No, nada de eso. Son unos gerentes que tienen una función, que tienen un rol determinado durante el periodo de un año, que es el que dura el periodo de la junta directiva de ese condominio. Exactamente. Eso es lo cardinal, lo principal. Y otra cosa que tú bien has señalado es que las juntas de condominio las juntas directivas del condominio no tienen la facultad ni tienen la potestad sancionatoria, no tienen la facultad de estar imponiendo multas. Y aunque muchas veces la intención pueda ser prístina, pueda ser buena, en realidad hay que aclararlo para quienes nos estén escuchando y estén interesados en este tema. No tienen esa facultad y eso puede ocasionar serios problemas y a la larga evidentemente va a complicar todo lo que es la gestión y la gerencia del condominio. Claro, es que siempre todo surge, yo digo que es una especie de olvidarse de los valores. Porque cuando tú tienes claritos tus valores, estos que nos enseñaron papá y mamá desde chiquitos, el primero de ellos, respetar. Si yo respeto a mi vecino, yo no tengo por qué imponerle una sanción. Yo puedo ser parte de la junta, puedo ser el presidente de la junta, que eso no implica ser presidente de una empresa. Ojo, que ese es el gran problema que a veces pasa. Si yo respeto a mi vecino y mi vecino cometió algo que yo considero, o la comunidad o las buenas costumbres consideran una falta, yo tengo que tocarle la puerta a mi vecino, porque es mi vecino. Yo no soy en una jerarquía distinta por ser presidente de la junta, y preguntarle, epa, ¿qué pasó? Hacer un llamado de atención de manera cortés, amable, y solucionar la situación. Pero generalmente vienen con aquellos ataques, aquellas sanciones, y sobre todo las multas pecuniarias. Que esas multas pecuniarias hay que tener claro algo. Si no tienes un sistema de recaudación, un ente legal para recibir ese dinero, no puedes hacerlo. Estás vulnerando derechos constitucionales, porque dime tú, cuando nosotros estamos tomando funciones que le corresponden estrictamente al Estado. Es así. Que es lo que se está haciendo cuando hacen una multa. Es así. Y cuando impones una sanción, las sanciones están contempladas o son exclusivas del Estado venezolano o el gobierno, pues las personas que tienen esa facultad. Cuando en la junta de condominio suceden la mayoría de las situaciones, yo siempre veo que falta de respeto. Porque si tú me respetas como tu vecino, como propietario, tú no me vas a cobrar lo que no me corresponde. Si tú me respetas como propietario, no me vas a imponer una sanción, no me vas a bloquear el ascensor impidiendo que yo llegue de la manera como yo adquirí ese inmueble. Si yo tengo una deuda, la ley te otorga los caminos regulares para cobrarme esa deuda. Entonces, nunca voy a entender por qué olvidan eso que le enseñaron papá y mamá: respeto, consideración, empatía. Los valores, en la medida que los tengamos, todo es maravilloso. Es así. Todo es maravilloso. Es así, es así. Eso suele pasar más de lo que nos imaginamos, de Más de lo que que cierta quisiéramos. persona, entonces cuando está en mora o cuando no pagó la cuota extraordinaria, la castigan bloqueándole la llave del ascensor, la castigan decodificando el control del portón y así. De hecho, en estos días, hace unos cuantos meses,
me consultaron un caso bien triste, de verdad, donde una señora, adulto mayor, de paso con una lesión, vivía en un piso 14, 15, le habían decodificado la llave del ascensor. Es decir, caramba, es decir, ¿cómo una situación? A ver, y entendemos que todos los condominiantes tienen una obligación de pagar. Eso es clarísimo. No, con esto no estoy justificando de ninguna manera a mí me dice el abogado de impago. los morosos. Yo no, es que no es abogado de los morosos, es que yo no puedo entender que tú vulneres el derecho de otro para exigir tu derecho. Exactamente, es una cuestión de ponderación de razones. No, es una ponderación de razones. Entonces, no se trata de justificar a una persona que debe, pero a ver, mire, en el caso de esa señora en particular, que ciertamente estaba pasando unas vicisitudes económicas bastante agudas, oye, ¿qué realmente se soluciona el problema y el conflicto que tienes en el condominio poniendo a esa señora con problemas de verdad subir 14 pisos? Exacto, en lo absoluto. Entonces yo digo el respeto. Si tú respetas a esa persona, tú no haces eso. Fíjate cómo algo tan que parece tan cotidiano termina lesionando algo tan elemental como es el derecho al libre tránsito. Y por el derecho ejemplo, a la propiedad. y el derecho a la propiedad. Nadie tiene derecho Entonces, a esa señora vulnerar ni siquiera puede llegar a su apartamento porque ¿cómo hacía? Bueno, ¿Cómo hacía fíjate mercado? tú, ¿Cómo hace? Fíjate Entonces, tú, Orlando, son que cosas. hay colegas que tienen la teoría sin sentido de que bloquearle la llave del ascensor no le vulnera ningún derecho de propiedad porque no le están impidiendo entrar al inmueble, ella puede entrar por las escaleras. Y yo digo, de verdad, ¿cómo hay abogados, Dios mío bendito, que todavía pueden pensar de esa manera? Yo normalmente trabajo hasta el 1 de diciembre. Después del 1 de diciembre no trabajo. Por costumbre de muchos años, trato de organizar mis audiencias y todo para esa fecha. Pero en este diciembre, la cosa ha estado tan impresionantemente dura con relación a la falta de respeto que no salió un amparo. Doña Amparo, me dice un colega, Rafael, por cierto, porque por lo mismo, bloquean las llaves, impiden el acceso de los vehículos por los portones. Y otro peor que hubo en San Cristóbal, que le quitaron a la señora el agua y tiene 2 niños. Increíble, es más de lo mismo. Tú sabes que eso no es algo nuevo. El profesor, voy a decir algo muy técnico, pero que encuadra perfectamente en esto, un profesor de Derecho Penal, Urs Kinghauser, en Alemania, él habla de el peligro abstracto, es decir, la violación de derechos por peligro abstracto, es decir, colocar en peligro ciertos derechos. Eso que tú dijiste, bueno, pero es que no le están quitando el derecho a propiedad. No, ya va, espérate. No le están quitando material y formalmente lesionando el derecho a propiedad de que le están quitando el apartamento. No, pero, un poco el ejemplo que colocaba el profesor en uno de sus libros, es como que, bueno, perfecto, tú tienes tu casa, pero tu casa está en un campo de bombas, de prueba de bombas. Tienes el derecho a propiedad, pero realmente el peligro abstracto está en que no lo puedes utilizar. Entonces, perfecto, tienes el apartamento, pero vives en un piso 14, tienes 80 años y de paso una lesión, no lo vas a poder utilizar. Puedes tener 20 años, vivir en el piso 2, pero a ti te da la gana usar el ascensor porque tú compraste con ascensor. Indirectamente te están lesionando el derecho, están colocando en peligro el ejercicio de tu derecho. Y eso es una violación de la libertad positiva. Exacto. Entonces, claro, cuando dicen, es que no, nos pasa también mucho. Hay propietarios que dicen, yo no pago el camión cisterna porque yo no estoy en el edificio, yo estoy viviendo en Estados Unidos y ese apartamento está vacío y yo no tengo por qué pagar el camión cisterna. Entonces yo les digo, vámonos al artículo 5 de la ley de propiedad horizontal. Ahí tú ves todo lo que son gastos comunes. Y en los gastos comunes está el camión cisterna, porque en el año 50 también había camión cisterna. Entonces, si tú tienes parque en tu edificio y tú no usas el parque porque eres un viejo de 40 años y no tienes muchachos, no por eso tú vas a dejar de pagar el mantenimiento del parque. Entonces, todo es cuestión de tener respeto hacia los demás. Si tú compraste con parque, con ascensor, con agua, con luz en los pasillos y con una entrada muy bonita y con una llave magnética, tú tienes derecho a utilizar todo eso y tienes derecho a pagar el mantenimiento de todo eso. Pero está el otro lado. Si esta persona no pagó, usted tiene todo el derecho de iniciar un cobro extrajudicial y posteriormente un cobro judicial ante un tribunal si la persona no paga. Pero no vulnerar el derecho a través de esas sanciones o multas. Y entonces eso es a lo que yo voy. Nosotros tuvimos recientemente un caso donde no dejaban entrar un carro porque era muy grande. Y el carro cabía perfectamente dentro del puesto de estacionamiento. Interpusimos el recurso de amparo, permitieron el acceso del vehículo, perfecto, porque es una sanción sin sentido. Pero luego mi cliente dice, yo quiero que esa persona me pague
la molestia que he tenido durante estos tiempos, que me he mojado, que no he podido ingresar al vehículo, porque el acceso Claro. a la urbanización era, para llegar al edificio había que caminar un trecho largo. Y yo quiero que me paguen lo que yo gasté en ir a tribunales, en dejar mi trabajo, en la lesión que me causó delante de los propietarios, porque me veían como una persona que incumplía las normas cuando yo no hacía lo que el presidente de la Junta quería, que era que no ingresara mi vehículo. Entonces toda esta situación que iba en torno a ello, él me dice, yo quiero que ellos paguen por eso. Entonces es donde vienen las demandas por daño moral y material. Es así. Entonces una demanda por daño moral y material, si no está bien justificada, o si la persona utilizó algún tipo de coacción en estos grupos de WhatsApp, cuando ofenden a la persona, se puede ir hacia el lado penal por una difamación, por una injuria, por una calumnia, porque incluso a veces los denuncian en alguna fiscalía o en cualquiera de estas cosas del Estado, porque la persona de una u otra manera no está ingresando el carro muy grande. Por esas cosas van y denuncian a las personas, a la policía. Sí. Entonces, toda una situación que se torna un conflicto grandísimo, que la persona tiene que pagar, la junta de condominio le dice a los propietarios que son ellos los que tienen que pagar los gastos que este señor está pidiendo, y todo eso por no respetar el derecho de la propiedad, por no respetar que esa persona tiene todo el derecho a ingresar a su vehículo. Entonces, todo surge, yo digo siempre, de los valores. Sí, sí, y pareciera que en muchas ocasiones estos conflictos son más por orgullo y ego que otras cosas. Sí. El Entonces, 80% de sí, las veces. desgraciadamente es así, ¿no? Fíjate que en política criminal, Ana, en política criminal existe algo que se llama el sistema de gestión de conflictos. Es decir, todos los estados tienen lo que se denomina un sistema de gestión de conflictos. ¿Qué es un sistema de gestión de conflictos? A ver, está un primer nivel donde el estado no tiene por qué meterse, que tú lo mencionaste ahorita, es bueno, el vecino, vamos a tocarle la puerta, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a ver si podemos solventar el conflicto entre nosotros. Cuando eso no funciona, el siguiente nivel de gestión de conflicto viene marcado por el marco de referencias normativas. Luego viene un siguiente nivel que ya lo tenemos más que vigente, que es el sistema de justicia de paz. Y cuando eso no funciona, entonces toca ir y toca acudir a un sistema de administración de conflictos. Sí, ¿Y cuál es el sistema de administración de conflictos? Lo que Un me tribunal. Ahí no hay de Un otra. tribunal. No hay Es de decir, otra. una persona dice que tiene la razón, la otra la dice, y va un juez, tiene que decir quién la tiene y quién No, y no. que a veces este problema Y de evidentemente ego, eso tiene un costo. este problema de ego en los condominios es muchas veces porque piensan que el condominio es como una empresa, que hay una relación mercantil. Y entonces el presidente de la empresa toma decisiones por sí mismo, porque bueno, construyó esa empresa con su dinero. Pero el presidente de condominio no. El presidente de condominio, como acabamos de decir desde el inicio del programa y dijo nuestro invitado el día de hoy, es una persona que tiene un inmueble dentro de esa comunidad, decidió trabajar por su comunidad gratuitamente. Pero a veces se les olvida el gratuito, y entonces empiezan a meter la mano en el bolsillo de los propietarios. Sí. No se imaginan la cantidad de problemas que hemos tenido últimamente por una administración dolosa. Irregular. Mira, Ana, tocaste un punto álgido e importante, y que esto es muy, muy, muy delicado y puede acarrear unos problemas Gravísimo. tremendos. Y es que, a ver, las juntas de condominio, el condominio tiene que tener formalidad, tiene que tener sus cuentas como personas jurídicas. Eso, y pasa, lo he visto muchísimo, pasa que bueno, de legalidad, que sean nombrados en asamblea, no por WhatsApp. No solamente eso, sino que, fíjate, bueno, como todavía no hemos podido abrir la cuenta jurídica del condominio, deposítame a mi cuenta. Exacto, ese tipo. O cuando ahorita con el dólar, pásame el cele. Bandera roja, Pásame el señores, cele a la bandera cuenta de roja, fulano. cuidado con eso. O pásame el cele, o mira, dame efectivo. Que Sí, yo como exactamente. yo de la Junta, presidente, yo te recibo el efectivo y yo te anoto aquí que tú me lo diste. Eso le están usando mucho. Sí. De hecho, el problema que tenemos ahorita con el dólar en el condominio es que el 80% de los gastos del condominio no son en dólares. La luz, el agua del condominio te llega en bolívares. Ujú. Y el recibo de la luz te llega a 100 bolívares el primero de mes y tú pagas al final de mes 100 bolívares. Eso es mentira, que te lo actualizan a la deuda. Entonces te aplican de que no, es que para el próximo mes viene más caro. Bueno, el próximo mes cobras más, 200 bolívares, tienes 200 bolívares para cobrar. Claro. Entonces te aplican un cobro en dólares basado en algunas cosas. Entonces ahí es donde necesitan un administrador real,
Porque si te pagas ¿cómo se llama? El bono del trabajador residencial en dólares, perfecto, cobra eso en dólares. Reparaste el ascensor, lo pagaste en dólares, cobra eso en dólares. Pero lo que pagaste en bolívares, cóbralo en Y bolívares. por eso es tan alta la necesidad de tener buena asesoría y contar con buenos Claro. profesionales, una persona que sepa realmente administrar. Porque, a ver, ciertamente hay muchos gastos comunes que son... Mira, por acá eh, tenemos una pregunta. Ajá. Finalmente, desde su perspectiva como experto en gerencia corporativa y en derecho, que dijeron en su presentación, ¿cuál es el deber ser de un administrador profesional en Venezuela para proteger el valor de la propiedad, garantizar la operatividad de los servicios y al mismo tiempo respetar rigurosamente el marco legal y los derechos constitucionales de los propietarios, evitando caer en esas malas costumbres ilegales de provisiones o cobros en divisas? ¿Qué recomienda usted, doctor? Bueno, yo creo que de alguna manera la misma pregunta tiene implícita la propia respuesta, ¿no? Y es que la recomendación es seguir al pie de la letra lo que dice la normativa. Ya está. Sabemos que es complicado, sabemos que es tedioso, sabemos que es difícil, es una actividad, es un rol bastante complejo, pero es lo que corresponde, es lo que toca. Fíjate, cuando estábamos hablando del tema de los gastos comunes, ciertamente hay muchos que se cobran en bolívares. ¿Y qué pasa? Cuando algunos condominios contratan con determinados servicios o determinados proveedores que establecen un monto en dólares, el primer problema que viene es que, bueno, generalmente, si es algo urgente, a lo mejor el fondo de reserva no alcanza para eso. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que en los condominios, tal como está diseñado normativamente, la plata viene después. Claro. Después que se cobra. Pero entonces ahí es donde tiene que buscar proveedores que se adapten al condominio. Ahí vamos. Entonces el problema está cuando después, bueno, perfecto, ya reunimos la plata y van a buscar el proveedor, entonces, bueno, es que ya esto no cuesta tanto, ahora cuesta lo otro. Sí. Entonces hay que precisamente hacer... Fíjense lo complicado del asunto. Fíjense lo complicado del asunto. Hay que buscar un proveedor que se adapte precisamente a esas circunstancias y, ojo, lo que sí es perfectamente lícito es usar como referencia, el monto de una divisa extranjera. Ahora, ¿por qué como referencia? Como referencia sí es válido porque, bueno, ya usted sabe. Unidad de cuenta. Como una unidad de cuenta, exacto. El valor que tiene eso hoy es tanto, el que tiene el mes que viene, bueno, es exactamente la misma referencia, pero bueno, te tiene que pagar lo correspondiente a esa unidad de cuenta del día, pues que lo está pagando, ya está. Claro, el problema allí es muchas veces esa diferencia, porque a veces pagan en el mes de enero, ya pagaron, pero hay personas que deben. Sí, y las personas terminan de pagar en julio o en agosto, y entonces las personas se les cobra con la tasa de julio o agosto. Y allí es donde viene el reclamo. Las personas dicen, pero me vas a cobrar la tasa de julio y agosto cuando lo pagaste en enero. Yo estoy reponiendo lo de enero. Y entonces es difícil por entender esa situación. Es complicadísimo el condominio. Sí. Bueno, finalmente, el programa es cortísimo, nada más. Ya estamos terminando tan rápido, no puede ser. Yo quisiera decirle qué mensaje clave le da a nuestros oyentes, propietarios, administradores de condominio, para actuar del modo correcto frente al cobro ilegal que podría convertirse en un delito económico o esas sanciones económicas. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces por la buena intención, entre comillas, y digo buena intención entre comillas porque creo que la mayoría es así, aunque hay alguno que otro pillo por allí, ¿no? Hay sus excepciones. Sí. Pero hay que informarse, hay que asesorarse. ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar un gran problema, porque siempre está el que dice, bueno, pero perfecto, porque tú lo cobraste en tu cuenta, ¿por qué pasó esto? Y señores, el inicio de una investigación, el inicio de un proceso, mire, es bastante cuesta arriba y eso afecta, por supuesto, a todo el mundo. Entonces, recomendación, la que dijimos desde un principio, hay que formarse, hay que asesorarse. Sabemos que esto es una actividad complicada, sabemos que esto es bastante complejo, pero hay profesionales que se encargan de esto, hay administradores que son muy buenos en lo que hacen, que tienen un equipo profesional
excelente de contadores, de administradores, de equipo jurídico, que ayuda también, incluso hasta las labores, que es algo fundamental también, hasta las labores de cobranza judicial y extrajudicial, que bueno, no nos dio chance de hablar de eso. Claro, Pero... es que el programa es bastante corto, pero bueno, por eso yo los invito a que nos sigan el próximo año 2026 acá en Conoce sus Derechos, donde tendremos nuevamente al doctor Orlando para seguir conversando con muchos temas interesantes. Ya organizaremos la fecha en la agenda y los invito a que participen en nuestros diplomados, nuestros cursos de formación dirigidos a miembros de juntas de condominio y propietarios, donde podrás adquirir esos tips necesarios para poder actuar legalmente dentro de tu condominio. Bueno, hemos llegado al final del programa de Conoce tus Derechos, producido y conducido por quien les habla, Ana Mata. Pero antes de despedirnos, agradezco a mi querido colega por haber estado hoy con nosotros, porque realmente tiene una perspectiva distinta de muchos otros colegas, porque tienes ese conocimiento constitucional, penal y además administrativo que pocos tienen y es importantísimo en materia de condominio. Le agradezco muchísimo su maravillosa participación el día de hoy. Gracias, estado acá. Ana, gracias. Lamentablemente es muy breve el tiempo en nuestro programa. Vamos a ver si el próximo año logramos tener 2 horas. Pero bueno, por supuesto, le agradecemos a las personas de Radio Sintonía 1420 AM, a Ana Obregón, Totipo Caterra y Carlitos, que nos acompaña hoy en la Dirección General, Coordinación de Producción y los controles respectivamente. Muy especialmente agradezco a ustedes, mis queridos oyentes, porque con su sintonía, interacción, pero sobre todo con su cariño, hacen posible que Conoce tus Derechos siga llegando a cada hogar venezolano, con una sintonía que crece cada día. Agradezco muy especialmente a María, quien siempre está acá con nosotros y es parte del equipo, es la que se encarga de buscar a los invitados, de grabarnos y de estar pendiente de 1000 cosas. Pero no sé, antes recordarles que hoy, gracias al doctor Orlando Jesús Hernández Díaz, aprendimos que en la correcta administración del condominio no se puede improvisar. Actuar con legalidad en el condominio es la mejor inversión en paz, convivencia y protección de su patrimonio. Los invitamos a un próximo encuentro de Radio Sintonía 1420 AM en tu programa Conoce tus Derechos en el mes de enero, porque ya nos vamos de vacaciones. Que Dios me los bendiga, que el niño Jesús les traiga cosas maravillosas, pero sobre todo unión familiar y mucha salud. Radio Sintonía Bueno, sí. 14. Gracias a todos por estar hoy y bueno, nos vemos en el próximo live que haremos en estos días. Yo les estoy avisando. A ver aquí, cierro por acá. Las preguntas que no respondí, háganmelas al privado que yo se las respondo, ¿vale? Ajá.